Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí en mi taller. Soy Carlos Juan Busquiel y hoy os voy a mostrar cómo determino la posición del diapasón en la guitarra. Vamos a empezar. Mirad, tengo aquí el diapasón ya terminado con las ranuras de los trastes y también con el centro que está marcado con un gramil. Aquí en el borde también he sacado el centro, es importante. El mango también lo tengo con el centro marcado, y ahora voy a ver dónde va a caer el diapasón para poder recortar la boca. Veis que aquí me he dejado esto todavía sin recortar. Primero tengo que saber bien dónde va a estar colocado. Entonces también tengo un hueso. Este es un hueso que no sirve, pero que tiene la medida, el ancho que voy a utilizar. Podéis aquí también simplemente utilizar un trocito de madera con las medidas del hueso definitivo que vayáis a usar. Bien, pues nada, voy a ajustar los centros. Así. Dejo ahí el hueco del hueso y ajusto el centro. Ahí lo tengo. Me aseguro de que es justo ese ancho de hueso que voy a utilizar. Y ahora solamente me voy a fijar aquí en que el centro esté perfecto. Vale, ahí está. Una vez lo tengo así, con una pinza, lo presiono, y de aquí ya sé que no se va a mover. Lo presiono justo ahí en la punta porque esto me permite pivotar un poco, pivotar el diapasón a un lado o a otro para encontrar la alineación buena. ¿Vale? Muy bien, pues ahora tenemos que ver el diapasón donde exactamente tenemos que posicionarlo. ¿Vale? Una de las formas de hacer esto sería utilizando un útil así. Esto es pues muy sencillo de hacer. Esto equivale al tiro de la cuerda. ¿Vale? Aquí tendríamos hasta aquí más o menos lo que sería el diapasón, pero se prolonga hasta donde iría el hueso del puente, de la selleta. Entonces una forma de utilizar esto para colocar el diapasón pues sería ponerlo justo encima, ajustarlo bien, bien, sujeto aquí como he hecho antes, y ahora ya visualmente ajusto el centro del útil con el centro de la tapa, que lo puedo marcar, o si se ve por la unión de las dos piezas, pues visualmente ajusto y ahí lo tendría. ¿Vale? En este caso, como el diapasón es un poquito más pequeño, porque es para este modelo de guitarra en el que el diapasón es más pequeño, no me voy a fiar de esto mucho, y lo voy a hacer de otra manera. Así también veis dos formas diferentes de hacerlo. ¿Vale? Bien, la otra forma de calcular la posición del diapasón sería utilizando estas reglas. ¿Vale? Primero voy a ver cómo está en relación a la roseta. Entonces para eso utilizo esta regla un poco más estrecha. La pongo en un canto, y me fijo en el dibujo de la roseta. ¿Vale? Como la roseta suele tener pues filetes de diferentes colores, puedo ver muy bien cuánto queda de roseta desde la regla hasta el final de la roseta. Entonces aquí veo que me queda, se ven todos los filetes y se ve un poquito también del centro, que es el palo santo. ¿Vale? Entonces calculo todos los filetes y aproximadamente medio milímetro del palo santo. Vale, aquí veo que se ven todos los filetes, pero no se llega a ver el palo santo. Entonces la voy a ajustar un poquito, muy poco, a ver que lo veáis. Lo muevo, nada, ya me he pasado un poquito menos, ahí. Y voy a asegurarme que en relación a la roseta el diapasón está centrado. Me he pasado un poquito menos. Lo veis, ¿no? Sería fijándonos en los dibujos de la roseta. A ver. Bien, yo creo que ahí
coger con una pinza aquí para que no se me mueva. Y ahora voy a medir, imaginando que proyectamos el diapasón hasta aquí, voy a calcular qué distancias hay hasta el centro. Y en los dos lados tiene que ser la misma. Entonces para eso utilizo esta regla más larga. Voy a utilizar solo una regla. Podría utilizar dos, pero como no me fío de que la regla sea completamente recta, entonces voy a utilizar siempre el mismo canto de la misma regla para medir. ¿Vale? Veis que no cuesta mucho cambiarla tampoco. Entonces lo pongo por aquí, ajusto bien el diapasón y mido. Vale, tengo 38,5 hasta el centro. Calculo hasta el centro donde se unen las dos piezas de la tapa. 38,5. Me voy al otro lado, giro la regla para que sea el mismo canto el que utilizo para medir. Ahí está, ajusto el diapasón y veo cómo ha quedado del centro. Bien, a ver. Lo tengo a 38,5 también, ¿vale? En este caso estaría bien. Aquí un poquito que se mueva solo el diapasón ya va a haber una gran diferencia, porque como veis se va ensanchando esa proyección del diapasón, porque el diapasón está en cuña. Entonces aquí la diferencia, moviendo un poquito el diapasón, va a ser bastante grande. Tenedlo en cuenta. Si por ejemplo aquí me hubiera salido 39 y aquí 37, pues habrían 2 milímetros de distancia, entonces tendría que corregir solo 1 milímetro de un lado, hasta que las medidas en los dos lados fueran las mismas, ¿vale? Aquí, como me ha salido bien, pues lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya ahí es donde tiene que estar el diapasón. Ahora lo siguiente sería recortar, bueno, primero marcar por aquí debajo y luego recortar el diapasón con la forma de la boca. Pero para eso voy a tener que sacar el diapasón. Entonces quiero primero tener una forma de repetir, digamos, la posición del diapasón. Y lo voy a hacer primero con cinta encima de la tapa. Voy a empezar con esta cinta, es una cinta que pega poco, una cinta no es la usual, es una que pega menos, ¿vale? ¿Por qué utilizo esta cinta primero? Porque la voy a colocar aquí y lo que no quiero es que al quitar la cinta llevarme una fibra de la tapa, Entonces utilizo esta cinta que sé que no me va a arrancar ninguna fibra de la tapa. Vale, ahí la pongo. Y en el otro lado igual. De acuerdo. Ajusto bien el diapasón. Ahora quiero darle un poquito más de grueso. Entonces, utilizando ya cinta de la normal, voy a dar más grueso. Ahora utilizo esta porque, más que nada, porque de estas tengo menos, ¿no? Solamente tengo este rollo. Entonces, así no la gasto. Esa cinta yo la encuentro en almacenes de pintor. Vamos, no tengo problema en encontrarla. Si no la encontráis, pues una forma de utilizar esta cinta sin que, digamos, tenga la posibilidad de arrancar la tapa, pues es, pues, no sé, haciendo así unas cuantas veces, incluso pegándola en el banco, y así lo que hacéis es quitar el poder de adherencia, ¿no?, de la cola. Bueno, voy a coger una nueva. Lo que no quiero es luego tener un disgusto, porque si arranco un trozo de fibra de la tapa, pues imaginaros, ¿no? Después de tener la guitarra ya casi terminada. Muy bien. Vale, en esta parte ya lo tengo. Ahora vamos a ver qué hacemos aquí para que no se me mueva el diapasón. Vale, ahora en esta parte de aquí también voy a sujetar el diapasón y para ello voy a utilizar unos trocitos de madera. Aquí tengo unos restos, esto es restos de puentes, que los he cortado así en trocitos pequeños que me van a servir para sujetar y para delimitar el movimiento del diapasón.
Entonces voy a pegar uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Podéis utilizar cualquier tipo de material, o sea, de restos de madera que tengáis. Por ejemplo, un trocito de vareta también, lo cortáis a trozos y lo colocáis ahí, lo que tengáis a mano, ¿vale? Entonces, vale, para pegar esto podríamos utilizar cianocrilato, que es más rápido, con un poquito de acelerador. Yo ahora mismo no tengo acelerador, así que voy a utilizar el Titebond. Voy a poner una gota solo, solamente una gotita, lo justo para que quede pegado y no se mueva. Ahí. Vale, lo voy a coger con una pinza. Ahí. Como veis, estas pinzas vienen muy bien. También para los interiores, cuando estamos poniendo los soportes de las barras, también vienen muy bien. Porque tienen fuerza y además, pues son bastante largas. Entonces llegan bastante lejos. Vale. Siempre asegurándome de que está haciendo contacto con el diapasón, ¿vale? Porque lo que quiero yo es que luego cuando quite el diapasón y lo vuelva a poner, no se me mueva y luego cuando lo encole, igual, que no se me mueva hacia ningún lado. Vamos ahora con las demás. ¿Veis? La gota solo, Aquí no hace falta pasarse. Vale, voy a coger con la pinza. De acuerdo. Vale, pues lo voy a dejar así, nada, 5 minutitos, para que la cola seque un poco y ya podré seguir trabajando. Bien, pues ya lo he tenido, nada, 5 minutos. Es suficiente para que los trocitos estos no se me muevan. ¿Vale? Y ahora ya puedo quitar el diapasón, y cuando lo vuelva a poner va a estar en el mismo sitio, y no se mueve, ¿vale? Entonces puedo ya marcar aquí con lápiz la forma de la boca, lo quito, lo recorto, luego pruebo a ver cómo ha quedado. Entonces veo los ajustes que hay que hacer, lo vuelvo a lijar, lo que haga falta, pero bueno, eso ya lo veremos en otro vídeo, ¿vale? De momento, esto es lo que os quería enseñar hoy y nada, ahí está. Muy bien, pues ya tenemos el diapasón en su sitio, ya podemos trabajar en él, podemos quitarlo, podemos volverlo a poner, finalmente lo podemos encolar y que no se nos mueva. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os guste y que os sirva, y la semana que viene, pues como siempre, espero poder volver con otro vídeo más. Mientras tanto, si me queréis enviar vuestros comentarios, vuestras dudas, preguntas, lo que queráis, sugerencias, pues yo estaré encantado de contestaros y de poder ayudaros en la medida que pueda, ¿vale? Pues nada más, la semana que viene nos vemos otra vez. Hasta luego.